Hola, muy bienvenidos, muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a usar como siempre estos primeros minutos, primero para preguntarles y que me ayuden a saber si se escucha bien, si se ve bien. Y segundo, empezar a modelar un poquito esta previa sabiendo qué quieren ver hoy. Vamos a hablar por supuesto de mercado, vamos a seguir la misma línea que hacemos habitualmente, es una preapertura, tocando algunos temas especiales. El contexto actual tan volátil y con todos los movimientos fuertes de precios invitan, ¿sí?, a trabajarlo un poco más en detalle. Así que bueno, yo tengo una propuesta o tengo bastante con qué hablar, sin embargo me gustaría que ustedes me ayuden con eso. Bueno, y ahí voy viendo que me van escribiendo, ¿sí? Buen día, todo ok, gracias. Ahí, primero que espectacular, gracias. Y ahí vienen las preguntas. El Nasdaq, ¿hasta dónde puede corregir? Me lo voy a ir anotando para no olvidarme. Y vamos a, como dije recién y como me están diciendo, vamos a trabajarlo de esa manera. Vamos a tratar de hacerlo lo más... Gracias por el saco. Vamos a hacerlo de la manera más dinámica posible. De hecho, me gustaría, si se puede hoy, genial, si no, hacia adelante, trabajar activos puntuales, ¿sí? Principalmente para quienes me vienen siguiendo ya desde hace varios meses, trabajar algún activo, modelar alguna estrategia, ver cómo evoluciona esa estrategia. Si bien lo vamos a hacer en el marco de lo académico, no va a ser recomendación, sí estaría bueno, sería interesante plantear alguna situación con los precios reales, con algún análisis también real, ¿sí? Por más de que apliquemos mucha o poca técnica, aplicar algo de manera coherente y ver esa evolución. Y por ejemplo hoy con el Nasdaq ya tenemos, ¿sí? O tengo al menos para dar algunas pistas, me parece una manera interesante. Cuando vean que me doy vuelta es porque miro los monitores y veo algo de lo que les voy a decir ahora, que tiene que ver mucho con la correlación para identificar estas señales. Así que bueno, Nasdaq, tenemos, sin duda sos el número 1, muchas gracias Leo, no esperaba menos de vos, y gracias por acompañarme un día más. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? ¿O qué más quieren ver? Nasdaq es una de esas cosas. ¿Algo más? ¿Alguno que quiera ver criptomonedas, por ejemplo? Que tiene una mañana interesante. ¿Alguno que quiera ver monedas, viniendo del bloque de Forex? Podemos ver algo de commodities también. Ahí hay algo interesante desde los metales. Voy a esperar un minuto más para que se sigan conectando, que veo que se van sumando gradualmente, para que aparezca alguna pregunta y arranco. ¿Sí? Son 11:03, vamos a arrancar 11:04 para que los que se conectaron temprano no se aburran con esta introducción. S&P 500 sigue la misma línea del Nasdaq, ¿sí? Es decir, que lo que diga para uno básicamente va a aplicar para los dos. Pero bueno, bien Leandro que lo sumaste también. Cripto, monedas, sí, commodities, bien. Voy a hablar también de criptos. Bueno, arrancamos. Yo voy a ir hablando y voy a ir preguntando cosas, con lo cual, a pesar de que voy a seguir la charla para no dejar en silencio y que se aburran de ese lado, las preguntas que haga, anímense, ¿sí? y respóndanlas. La primera pregunta que voy a hacer es ¿qué es lo que está pasando, ¿sí?, en el mundo? Creo que la mayoría que sigue mercado sabe que los precios están cayendo fuerte en relación a lo que puede ser, por ejemplo, el comportamiento del último año o de los últimos años, con excepción de ese breve periodo cuando inició la pandemia, donde también hubo un movimiento fuerte que después se logró recuperar. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Sí? ¿O qué es, de todo lo que está sucediendo, qué es lo principal? Siempre en el mercado suceden cosas. El tema es que muchas de las cosas que suceden tienen un impacto fuerte en los precios y otro un impacto, si se quiere, secundario. Entonces hay que identificar lo que se conoce como disparadores o drivers, que son esas noticias o esos eventos, más que noticias, esos eventos que son los que realmente hay que seguir. Y hay que entender que de esos eventos principales, cuando aparecen, parte del impacto ya está en los precios. Eso es lo que diría que uno de los puntos más importantes de este momento. Hay muchas cosas que están sucediendo, muchas cosas negativas que están sucediendo, negativas que se esperan que sucedan,
pero mucho de eso ya está en los precios. Entonces el trabajo del analista, el trabajo del inversor, del trader, es mediar entre esas dos situaciones. Un ejemplo, por ejemplo, lo tuvimos ayer. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Ayer el Banco Central de Estados Unidos, ¿sí?, que es la Reserva Federal o la Fed como normalmente se la menciona, subió su tasa de interés en 0,75%. El que no está muy acostumbrado con esto le va a parecer totalmente irrelevante, pero es uno de los eventos más importantes que podemos ver y que afectan tanto a los mercados y por ende a las inversiones como a la economía de todo el mundo. Si pensamos en Argentina, esto que está sucediendo, esto que sucedió ayer, tiene su impacto macroeconómico. ¿Sí? Y se traslada ahí, se traduce en un impacto hacia el día a día de cada uno, por más de que ese mecanismo de transmisión no sea directo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Subió la tasa de interés. Normalmente la Reserva Federal sube la tasa de interés a 0,25%, de un cuarto de punto. Cuando la cosa está medio complicada, la sube en un medio punto. Y cuando está muy complicada como ahora, la sube más. ¿En cuánto lo subió ayer? En 0,75%. Para simplificar y que se lleven algo en claro, hay que entender que siempre que un banco central aumenta su tasa de interés, se generan los siguientes impactos, ¿sí?, en términos generales. El primero es que la moneda de ese país se aprecia. Entonces, si la Reserva Federal sube o subió ayer su tasa de interés, el dólar debe apreciarse contra la mayoría de las demás monedas. Entonces, eso es lo primero que hay que saber y recordar. Lo segundo, siempre que un banco central sube su tasa de interés, los activos de riesgo de ese país tienden a bajar. Ejemplo, las acciones. Como la Reserva Federal, como Estados Unidos es muy importante en el mundo y en los mercados, lo que debería suceder ahí que dije, se desparrama en el resto del mundo. Por eso, una suba de tasa de interés en Estados Unidos debería apreciar el dólar y debería pegarle a todas las acciones del mundo o a todos los activos de riesgo del mundo, como por ejemplo las criptomonedas. Por eso, cuando hablamos de criptomonedas y analizamos la baja principal en las criptomonedas tiene que ver con esto. Tiene que ver con que se están levantando las tasas de interés en Estados Unidos principalmente y el resto de los bancos centrales del mundo también. Entonces, ahí hay un impacto. Si suba de tasa de interés, impacta a todos los activos de riesgo. Las criptomonedas son una suerte de reflejo, ¿sí?, de los activos de más riesgo, de más volatilidad, los más sensibles a estos casos. Se le suman las criptomonedas que además de ese impacto externo al segmento de las criptos, también se dio un problema interno, y es que algunas criptomonedas, principalmente, ¿sí?, el ecosistema de Terra con su criptomoneda Luna, se desplomaron. Luna era una stablecoin, estaba en la stablecoin, ¿sí? Stablecoin es la criptomoneda que sigue la paridad del dólar, que tenía, no voy a entrar mucho en detalle, ¿no?, pero que tenía un mecanismo de paridad a través de un algoritmo, no a través de una reserva de valor, no a través de mantener dólares ni equivalentes. Se rompió, se desplomó. Eso es una señal grosera para el mercado, en donde las criptos, al ser tan virtuales, si se quieren, siguen dando esa desconfianza al mercado. Y que haya explotado esto adentro de las criptomonedas fue un agravante de esa baja que ya venían teniendo las criptos y, como dije recién, venían más que nada por este movimiento de los bancos centrales. Entonces, ahí tenemos la pieza fundamental de lo que está sucediendo hoy. Aumentos de tasa de interés en los bancos centrales. ¿Por qué aumentan las tasas de interés? Y aquí voy a tratar de darle pata. Algunas cosas estas las dije, pero para profundizarlo me llevaría más tiempo y robaría mucho tiempo de este Instagram. ¿Por qué están subiendo? Porque hay inflación. Entonces acá notamos lo segundo. Cuando en un país hay inflación, el primer mecanismo, la primera herramienta que toma el país o los bancos centrales del país para tratar de contenerla es subir las tasas de interés. Entonces, si hay inflación, hay expectativa de suba de tasa de interés. ¿Y por qué una suba de tasa de interés podría contener a la inflación? Porque las subas de tasa de interés enfrían la economía, enfrían el consumo, enfrían el crédito, los préstamos. Entonces, una suba de tasa de interés desacelera la economía y producto de esa desaceleración se esperaría que la inflación baje. Entonces, habiéndoles dicho esto, si ustedes observan los datos de inflación que salen generalmente una vez por mes en cada uno de los países, vamos a tener una idea de qué puede pasar hacia adelante con las tasas de interés. ¿Qué datos de inflación mirar? De todos los países nos perderíamos. Entonces, miremos primero el de Estados Unidos y después el de la zona euro. Con esos dos vamos a tener un termómetro. El de Estados Unidos
salió el viernes pasado, mostrando, en términos generales, una inflación anual del 8%. Mayor a lo que el mercado esperaba, mayor a lo que el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Fed esperaba, con lo cual la reacción que vimos en estos días tiene en parte que ver con eso. Mientras la inflación no ceda, las tasas de la suba de tasa de interés no van a ceder y el impacto de los activos de riesgo, ¿sí?, va a seguir. Entonces ahí tenemos ese mecanismo y redondearía con eso, ¿sí? Inflación, tasa de interés, impacto en la economía, habrá uno más, y por ende el impacto en los activos de riesgo. Entonces ese es el contexto, ¿sí? Si queremos buscar alguna explicación a lo que está sucediendo, pasa por ahí. ¿Podemos sumarle la situación geopolítica de Rusia y Ucrania? Sí, complica un poco más la situación, pero no es, al menos hoy y en este último tiempo, lo principal. Bien, ahora, para el inversor, para el trader que compra y vende, hablamos tanto de trading en este último tiempo, decimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Compramos, vendemos, mantenemos lo que teníamos comprado, ahí empieza la parte más compleja. Y depende mucho del perfil de cada uno, qué es lo que haya comprado, dónde lo haya comprado, cuánto lo puede esperar, así que voy a tratar de simplificarlo. Lo primero que voy a decir en este sentido, cambios en los precios, dado que... Perdón que ahí me están... Bueno, no sé si se habrá interrumpido la conexión, ¿sí? Pero estoy escuchando mi celular y no puedo apagar lo que está sucediendo. Ahí va, ahora sí, perdonen, Volvemos entonces a donde estábamos recién, ¿sí? Perdonen la interrupción, ¿sí? Volvemos a donde estábamos recién. Entonces, precios, ¿sí? ¿Qué está pasando? Lo que preguntaron es S&P y Nasdaq, cayendo. Punto uno. Criptomonedas, precios, cayendo. Monedas, cayendo. Solamente está subiendo el dólar, por lo que decía antes, la Reserva Federal sube su tasa, aprecia dólar. ¿Hasta cuándo van a seguir cayendo? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer y dónde está mi sugerencia? Primero, ver señales y entender que en este contexto se está moviendo todo para un lado o todo para el otro lado. ¿Qué es ese todo? Los activos de riesgo. ¿Qué es lo que estuvo pasando? El dólar subiendo, ¿sí?, y todo lo demás cayendo. Entonces, en ese todo lo demás, tomemos algunos referentes. Esto es lo que suelo hacer en la mesa de trading todas las mañanas. Es decir, bueno, ¿cuáles pueden ser los referentes? Vamos a las monedas, ¿sí?, a las divisas, a lo que es el bloque de Forex. Sabiendo que son los activos más operados del mundo y por ende capturan mucha información del contexto. Veamos qué sucede ahí. Si seguimos viendo de que el dólar sigue subiendo, o por ejemplo visto de una forma opuesta con un cruce de moneda muy importante que es el euro-dólar, si vemos que el euro sigue perdiendo terreno con el dólar, sigue cayendo, entonces eso es que hay más de lo mismo, ¿sí? Es decir, el problema sigue. Entonces ahí les doy algo. Presten atención al euro-dólar y les voy a decir alguna referencia para que tengan, ¿sí? ¿Cuánto está el euro ahora? Si uno tiene un euro y lo va a cambiar por un dólar, ahora está en 1,04, redondeo decimales, ¿sí? Y para atrás, ¿cuál era la realidad? Vamos unos meses para atrás. O vamos, por ejemplo, a junio del año pasado, un año hacia atrás. ¿Cuánto valía? 1,20. 1,20 y ahora está en 1,04. Como presten atención al euro dólar. Mientras veamos un euro dólar subiendo, eso que es algo que no viene sucediendo desde hace un año atrás, esa es la primera señal positiva y de cambio. Entonces prestemos atención y tomemos nota hoy de cuánto está el euro dólar y en el próximo Instagram hagámoslo también, ¿sí? Punto número 1. Entonces ahí tenemos un referente. Después vamos al mercado accionario, S&P, o saltimos el mercado accionario, que fue lo que preguntaban antes, ¿sí? Vamos por ejemplo a las criptomonedas, ¿sí? Que, como les dije, son de alguna manera los activos más volátiles. Prestemos atención por ejemplo a Bitcoin en un día como hoy, ¿sí? Un Bitcoin que está oscilando en los $20.000. Veamos ahí también qué pasa, veámoslo en simultáneo con ese euro dólar. Prestemos atención a estar por arriba o por debajo de los 20. Y después en el mercado accionario, en el S&P que lo preguntaban, y ahora vamos a profundizarlo un poco más, veamos qué sucede. Por ejemplo, ¿cuánto está el S&P? Me doy vuelta para ver los precios. ¿Cuánto está el S&P ahora? Alrededor de 3.680 puntos. ¿Cuánto está el Nasdaq ahora? Alrededor de 11.200 puntos. Entonces llevémoslo de la mano como dije recién. Veamos un euro dólar, si sigue bajando o si cambia.
veamos Bitcoin si sigue bajando o si cambia, y sumémosle el Nasdaq o el S&P. En este contexto, ¿qué es lo que podría pasar? Que alguno de estos activos que hoy se están moviendo en conjunto cambie antes que el otro. Si identificamos eso, ahí tenemos una señal. La realidad es que, si bien uno tiene distintos métodos de análisis, encontrar un cambio como el actual es complejo. De hecho, el mercado está intentando detectar este cambio y en tanto no aparece porque hay más vendedores que compradores. Pero una manera, técnicamente, encarándolo, ¿sí?, con técnica, es empezar a ver cosas puntuales, cosas objetivas. Y esto que le dije yo es al menos una cosa objetiva. Ahí tenemos un trabajito para ver, ¿sí? ¿Cómo arrancó, por ejemplo, el día de hoy? El día de hoy arrancó con las monedas. Acá yo les comenté solamente una, el euro dólar, intentando hacer fuerza. ¿Y por qué es importante? Porque ayer tuvimos la Fed de Estados Unidos levantando su tasa, apreciando el dólar, o debería haber apreciado el dólar, y hoy no vemos que ese impacto sea así. Posiblemente ese dólar ya se haya apreciado previamente y el mercado esté lentamente cambiando las expectativas. Entonces hoy veo una señal. ¿Qué le podemos agregar también? Metales. Los metales son complejos en un contexto como este, porque si bien un metal como oro o plata se beneficia cuando hay inflación, se perjudican cuando hay un aumento de tasa de interés. Entonces esto están operando ambas fuerzas, una en favor y una en contra. Pero de cara a lo que necesitamos, yo diría que hoy ver los metales al alza sería algo positivo. Y anotemos, metales, por ejemplo, plata. La plata está alrededor de 21.50. Veamos si se suma a lo que está sucediendo hoy en el euro dólar y empieza a subir también al alza. Entonces, conclusión, yo creo que si vemos un euro dólar subiendo, si vemos la plata subiendo, si vemos las criptos estabilizándose, yo creo que esta sangría que estaban hablando recién, o lo que les preocupaba del Nasdaq y el S&P, que hoy también están presionadas a la baja, pueden revertir. Entonces, yéndome un poquito más a las preguntas y jugándomela, digo jugándomela porque no me da el tiempo, no me da el marco para mostrar el argumento detrás de lo que pienso y tampoco la estrategia. El que preguntaba por algún rebote, yo creo que hoy a la mañana se están dando las condiciones para el rebote. Y como les dije recién, mientras veamos que los distintos activos que están correlacionados empiezan a apuntar hacia esa misma dirección de suba, yo creo que ese rebote puede estar. El que está buscando un rebote en el Nasdaq o el S&P, me parece que hoy está para probarlo. ¿Qué es probarlo? Recuérdense que no estoy haciendo una recomendación. Armar alguna estrategia. Es decir, que compro S&P, compro Nasdaq, o lo que sería técnicamente hablando voy long, porque uno puede comprar a la alza y a la baja. Voy long Nasdaq o voy long S&P con un stop. ¿Sí? Quien pueda armar esa estrategia hoy me parece que es un día para probarla. Ese stop debería compensarme ese riesgo de reversión o de sorpresa. Quienes me preguntaron ahí, me preguntaron por el oro, lo mismo que la plata. Lo que pasa es que te voy a dar los valores del oro. ¿Qué es lo que haría? Y así es como me gustaría de alguna manera armar estos encuentros hacia adelante. Yendo a armar estrategias activos por activo y viendo qué pasa. Quien esté interesado en el oro ahora vale 1.827 dólares. ¿Sí? A mí la verdad que me gustaría también probar una salida alcista en el oro, con los siguientes condimentos. En la medida que se mantenga arriba de 1.815, 1.810, donde establecería un stop, me gustaría armar la posición alcista. ¿Cuál es el valor que yo creo que si supera puede habilitar una mayor suba? El valor que va entre 1830 y 1840. 1840 fue el máximo de ayer. Si lo miramos técnicamente, superando ese máximo, yo creo que tiene algo más para tirar. Con lo cual, vamos a jugar con eso. ¿Sí? Vamos a armar, insisto, en formato demo, ¿sí? Una posición long oro. ¿Sí? Valor actual. Es decir, simulando una compra en el valor actual de 1827, estableciendo un stop en 1810, 1815 y viendo cómo evoluciona. Sabiendo que superando 1830, 1840 podría, ¿sí?, acelerar. Entonces ahí tenemos una respuesta y algo más con lo que jugar. En criptos, que lo mencionaron, vamos a hacer también alguna estrategia demo para seguir de acá. Hay Bitcoin, mencionaban a lo último. Bueno, vamos a armarlo con Bitcoin. ¿Sí? Vamos a armar una posición. En Bitcoin quizás me pondría un poquito más exigente y diría lo siguiente. Me quedaría, como lo digo en la mesa de trading, lo dejaría en el radar. ¿Qué es? Mirándolo.
mirando la evolución de Bitcoin, esperando que haga algo para activar la estrategia. ¿Qué sería en este caso que haga algo para activar la estrategia? Que supere, estamos en casi 21.000, que supere la zona de 21.400, 21.300, 21.400. Si mostrar el gráfico, ahí hay una formación. Si lo hiciera, ahí tomaría una posición long. ¿Y dónde establecería el stop? Entre la zona de 20.700 y la zona de 20.000, para redondear valores. Con lo cual, quien preguntó por Bitcoin, probaría eso. ¿Qué es probar? Probar es armar una estrategia en donde uno compra un activo, establece un stop y ve qué pasa. Si uno prueba permanentemente, ¿sí?, esos stops van saltando, y siempre que salta un stop, que es ese punto de salida a una posición comprada, hay una pérdida. Entonces, si lo hacemos reiteradamente, esa pequeña pérdida se vuelve una pérdida más grande. Ahora, hay que ser selectivo en los momentos. Yo creo que este es un momento, ¿sí?, interesante para hacerlo, porque de esos activos correlacionados empezaron a haber unos poquitos cambios. Entonces, una posición de Bitcoin donde esperaría un poquito más a ver si se activa, pero buscaría una posición alcista. En euro-dólar buscaría también la posición alcista. En metales, ya lo dije, tanto para oro como para plata. ¿Y qué quedaría? Quedaría el S&P y el Nasdaq, en donde yo creo que si las posiciones que dije recién van evolucionando, si alguna de esas posiciones va mostrando fuerza, yo creo que el S&P y el Nasdaq las van a seguir. Lo negativo sería que ninguna de estas posiciones reaccione, dado que el Nasdaq y el S&P vienen más tarde y están bajando, y eso de alguna manera retroalimentaría la baja. Para cerrar, ¿sí?, y entramos en la fase de preguntas, ¿qué haría en el S&P? Que si bien estuvo bajando hasta recién, está haciendo tímidamente un poquito de fuerza. Ahora está en 3.684. Esperemos a ver si empieza a meterse arriba de 3.730. ¿Sí?, que fue un piquito, un máximo que tuvimos durante el día de hoy. Si supera ese 3.730, probemos también esa posición alcista. Y como me preguntaron también en el Nasdaq, lo equivalente al Nasdaq de esa situación sería un Nasdaq superando los 11.400. Quien ve un gráfico va a ver que ahí hay un piquito. Vamos a las preguntas. ¿Sí? Cerramos acá. Ahí me pregunta, turista espacial, en Bitcoin, ¿no ves una formación de hombro, cabeza, hombro y un RSI en sobreventa? Lo primero que tendría que preguntarte es ¿en qué escala temporal? ¿Estás viendo un gráfico diario? ¿Estás viendo un intradiario? Hombro, cabeza, hombro no estoy viendo, pero me gustaría ver en qué escala lo estás viendo vos. Además, generalmente el hombro, cabeza, hombro es una figura de cambio de tendencia alcista a tendencia bajista. Como el Bitcoin viene en tendencia bajista, lo que podría aparecer en algún momento es un hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Ah? Pero bueno, a mí me gustaría, ¿sí?, si me podés ayudar a complementar eso. ¿Qué otras preguntas hay? ¿Sí? Pasó muy rápido la hora, estamos 11, casi 25. Así que es el momento de disparar las preguntas, así no los entretengo más. Está todavía la de Bitcoin con esa formación de hombro, cabeza, hombro. ¿Qué otra pregunta tenemos dando vuelta por ahí? Yo mientras voy mirando los precios. Como les dije, es una manera interesante para probar estas estrategias de cambio, para probar activos que estuvieron cayendo muy fuerte en estos últimos días y semanas, probar a ver si se da una reversión. ¿Y por qué digo probar? Porque es asomar la cabeza con una estrategia de compra, con un stop. Quien haya hecho los cursos de ICB, eso lo tendría que saber, y quien me haya seguido en los Instagram también puede haber capturado esta estrategia de comprar con stop. Turista espacial, lo estoy viendo en semanal. Bueno, en semanal aplica lo mismo, ¿sí? Ok. Si vos me estás viendo un hombro, cabeza, hombro y llamando hombro izquierdo al máximo de enero del 2021 y la cabeza con el máximo de agosto, octubre del 2021, yo creo que ese hombro, esa formación se desdibujó, ¿sí?, una vez que perdió la zona de 30.000. No estoy viendo el hombro, cabeza, hombro, pero tampoco podríamos decir que tiene ahí una forma, ¿sí? Pero no iría por ese lado. Dani, hay análisis que dice que el Bitcoin puede caer aún hasta los 8.000. ¿Qué tendría que pasar para que pase esto? La realidad es que análisis hay un montón. Hay análisis que ponen al Bitcoin en 0, en 8.000, en 10.000, que los vuelven a poner en 100.000. Hay que ver qué tipo de análisis, ¿sí? Porque sabemos que en el mercado hay dos fuerzas, la compradora y la vendedora. Esa es la que mueve los precios.
Entonces siempre hay una parte del mercado, ¿sí?, que está viendo las cosas para arriba y siempre la que las está viendo para abajo. Y más en un momento como ahora, en donde ha caído tan fuerte que empieza a ser una oportunidad también para muchos. Entonces lo del análisis de 8000, yo tendría que ver el análisis puntualmente. Ahora, si vos me preguntás a mí, para que siga bajando, ¿dónde están los niveles críticos? Por ejemplo, un nivel crítico para Bitcoin es la zona de 19.000. Si miramos un gráfico, ese 19.000 fue el máximo de finales del 2017. Entonces yo creo que si rompe esos 19.000 y lo hace con fuerza, yo creo que ahí podría habilitar una caída más fuerte. Más aún si Bitcoin perfora los 19.000 y los activos que mencionaba recién, como por ejemplo el euro dólar, caen fuerte. ¿Qué es caer fuerte? Que de 1.04 actual vayan al 1.1, por ejemplo. Entonces eso hablaría de un riesgo de mercado. Sí, un Nasdaq o un S&P siguen cayendo también. ¿Sí? Todo eso habla de que los activos de riesgo no están encontrando pisos. Entonces Bitcoin podría ir a esa zona de peligro. No sé si a 8.000, ¿sí?, pero digo, me parece que entraría en esa zona de riesgo. Bueno, ahí espero, Dani, haberte ayudado con esa respuesta. Bueno, ¿alguna otra pregunta dando vuelta? Las preguntas que por alguna razón no las puedan hacer ahora, no se animen o lo vean tarde, y quien lo vea en diferido, súbalas también, ¿sí? O envíenlas por mensaje a través de Instagram y CB, pídanles que me las hagan llegar y bueno, dejen sus datos para que les pueda responder también. Hay mucho de mercado, mucho más en un contexto como el actual, y hay algunas preguntas que ameritan un análisis más profundo o un intercambio en donde se puedan de alguna manera mostrar algunas cosas. Acá termina siendo todo muy, si se quiere, superficial, el comprar, el meter un stop y en algunos casos, insisto, y más cuando uno está capaz que atravesando algún momento complejo por alguna situación de riesgo que esté experimentando, ahí hay que dar una vuelta de rosca adicional. Por eso los invito a subir la pregunta al Instagram de ICB y pedirles que me las hagan llegar. ¿Qué más tenemos? Futuro de los criptos hasta final del año. Esa es una pregunta. Frente al contexto de crisis mundial, ¿cuál es su recomendación frente a lo que se trata de alimentos? Empiezo con la primera. Futuro de las criptos. Y en este contexto hay que ver ese paso a paso. Pero no solo en criptos, como decía recién, sino es bueno, ver el grupo de activos. Hoy lo que está sucediendo es que lo que empecé diciendo de cuál es el tema central, la inflación, la suba de tasas, hay que ver cómo impacta. La realidad es que ni los mismos bancos centrales que están moviendo las tasas saben qué va a pasar. Si alguno presta atención o leyó, por ejemplo, el comunicado de la Reserva Federal el día de ayer, no saben en junio, cuál va a ser el próximo paso. Creen que van a subir la tasa de interés, pero no saben. ¿Por qué? Porque necesitan ver la evolución, aunque sea de acá a un mes. ¿Qué evolución? Evolución de precios, y la inflación da alguna señal de retroceder, de estabilizarse o de seguir subiendo. La economía, el mercado laboral, la economía empieza a retroceder o sigue aguantando como está el momento. Entonces fíjense que los propios bancos centrales que están de alguna manera generando todos estos cambios saben qué va a pasar. Entonces es ver ese paso a paso de la evolución económica, del impacto de las decisiones que se están tomando y cómo los precios van absorbiendo. Entonces, si bien esto queda un poco en el aire, mi sugerencia es ver, como dije, referente. El precio de los activos referentes, uno de Forex, un índice accionario, uno de commodities como puede ser metales, subiría petróleo, pero ahí hay algunas particularidades, y criptomonedas, e ir identificando niveles de precios críticos. Bitcoin 19.000 me parece muy importante. Nasdaq y S&P, los valores cercanos al actual también. Si vemos que los rompen con fuerza, ahí hay un problema que todavía sigue latente. Así como esa es mi respuesta. ¿Cómo es el petróleo? Uy, ahí justo esa pregunta que dije recién que amerita un capítulo aparte. Te la debo para adelante, no es que te la debo. Me gustaría analizar el petróleo con un poco más de análisis, un poquito más de tiempo. Si me preguntás igual a mí, yo creo que el petróleo tiene más para hacer a la baja que para hacer al alza. Y con esta es mi respuesta. Después, ¿qué comportamiento deberíamos esperar para antes un escenario de alza de tasa de 75 puntos básicos por parte de la Fed? Yo creo que lo que está sucediendo en el mercado es que se está alineando un poco el curso de acción del Banco Central de Estados Unidos y lo mismo de los demás con lo que el mercado esperaba. Entonces yo creo que
a pesar de que sigan subiendo las tasas, me da la sensación que el mercado está hoy un poco más tranquilo que por ejemplo ayer, a pesar de que se dio la suba de tasa. ¿En qué activo nos podemos resguardar hoy? Considerando que hay inflación en dólar. El mercado de acciones está bajista y las criptos tocando pisos más bajos. Voy a responder esa última pregunta que es muy importante, con esto voy a cerrar por tiempos nomás. Hoy es un contexto complejo porque sea justamente eso. Sea que hay inflación, entonces mantenerse líquido tiene una pérdida de poder adquisitivo, pero los lugares donde podríamos invertir ese dinero está bajando. ¿Sí? Es verdad eso. Lo primero que digo es, ¿desde qué país lo miramos? Si lo miramos desde Argentina, parados en dólares, acá en Argentina todavía no está habiendo una inflación en dólares. Las propiedades no están subiendo en dólares sino bajando, los rodados tampoco están subiendo en dólares sino bajando, y el consumo en general sucede lo mismo. Es decir, en Argentina tener dólares hoy no está teniendo esa pérdida de poder adquisitivo. Eso es lo primero que les digo. Entonces, en una estrategia argentina, un portafolio argentino, tener dólares líquidos no lo veo mal. ¿Sí? Ahora, en el mundo tener esos dólares sí es algo que tiene una pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, yo creo que la pérdida de poder adquisitivo que se puede dar por mantener esa liquidez durante un tiempo, luego se puede compensar, ¿sí?, reinvirtiéndola cuando empiecen a aparecer las señales, ¿sí?, cuando el mercado empiece a establecer algún piso. Entonces digo, creo que tiene que haber hoy una liquidez estratégica, sabiendo que lo que hoy se mantenga como líquido no es para proyectarlo de igual manera a lo largo del próximo año, sino ir viendo cómo evoluciona cada una de las partes. Un segmento que no hablé, pero que es importante, es ver qué pasa en el segmento de bonos. Se han movido muy fuerte en el mundo. Los bonos que meses atrás no daban rentas atractivas, hoy empiezan a dar rentas más atractivas. Entonces, guarda con lo que pasa en bonos. Yo creo que parte del dinero que está buscando, lo que decía recién, ¿sí?, la pregunta, que está buscando dónde resguardarse, históricamente era en bonos, ¿sí?, pero durante este último tiempo los bonos no lo permitían por las tasas bajas. Ahora las tasas altas van a empezar a invitar a que parte del dinero vaya a bonos. Entonces, eso hay que mirarlo, ¿sí? Luego, acciones, yo creo que lentamente y de forma escalonada también va a habilitar esa liquidez. Yo creo que no tenemos que pensar en la liquidez para vamos a comprar acciones y sacamos toda la liquidez, sino vamos de a poco, ¿sí? Es decir, vamos estableciendo niveles. Acá depende mucho del perfil de riesgo de cada uno y cómo viene su cartera antes. Pero no veo mal, por ejemplo, en este contexto actual, me refiero hoy, parte de esa liquidez, ¿sí?, ingresarla en acciones. Parte. Tal que si baja más, bueno, ir con las otras partes. Entonces, gradualmente es ver qué puede ir a bonos e ir escalonadamente yendo a acciones. En criptos, eso es un perfil de trading. Difícilmente una cartera estable o para un perfil moderado va a buscar criptos, ¿sí? Pero ahí la estrategia tampoco cambia mucho de la que dije recién. Es ir escalonadamente. Y en ese escalón, primero resolvería acciones y después iría a buscar las criptomonedas. ¿Bonos en dólares, verdad? Sí, claro, bonos en dólares. Bueno, con esto cierro. Perdón, me quedan ganas de seguir hablando, ganas de responder preguntas, pero me pasé un montón de tiempo, son 11:34. Así que bueno, agradezco a todos la participación, gracias por seguirme, por dedicar este ratito del mediodía. Como siempre, invito a que disparen las preguntas, ¿sí?, mensajes a través del Instagram de ICB, mismo en la página de ICB, recuerden, www.icbargentina.com, ¿sí? Ahí disparen las preguntas, mencionen que estuvieron en el Instagram, así podemos darle, o me lo hacen llegar a mí y yo puedo darles la respuesta. Los que están en el programa de trading de ICB me ven todas las mañanas a través de la mesa de trading. Quien no, invito a conocer el programa de trading de ICB, es para un perfil que tiene conocimientos previos, con lo cual quienes vienen operando invito a que lo conozcan, y ahí es donde me tienen más activo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los comentarios, ¿sí?, ahí a lo que estoy viendo, gracias por las menciones ICB, gracias también las menciones que hacen hacia mí, ¿sí?, las flores que están tirando. Así que bueno, nos encontramos próximamente en el próximo Instagram, o como dije, en el intercambio de mensajes. Que tengan todos un muy lindo jueves.